Bendiciones, amados. Le habla el pastor Frankie Hernández desde aquí, la ciudad de Augusta, Georgia. Bendecimos a todas las personas que de alguna manera están conectados, en específico a la iglesia Nueva Dirección. Les habíamos hablado a cada persona de la iglesia que vamos a estar conectándonos para poder impartir una palabra en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando, pero sobre todas las cosas para poder declarar cuál es nuestra posición en Cristo. Casi nunca hacemos este tipo de Facebook Live. Creemos en las redes, creemos en los medios que nos proveen esta oportunidad para poder conectarnos y quisiéramos no simplemente para tener likes en lo que vamos a estar hablando, sino para que usted pueda una vez más por la palabra de Dios recibir paz, recibir fortaleza, creer que tenemos una posición en Cristo y que esa posición en Cristo trae distinción. Distinción, eso es muy importante, porque cuando hablamos de distinción estamos hablando de que Dios cuida a sus hijos. Estamos hablando de que el Señor conoce muy claro cuáles son sus derechos de manutención y Él nos va a sostener, Él nos va a guardar por encima de cualquier situación que podamos estar atravesando. Por eso queremos en esta hora orar. Quiero iniciar orando para aprovechar estos minutos que voy a estar en conexión y bendigo a todas las personas que se van a ir conectando y que van a estar mandando peticiones de oración, pero sobre todo la palabra de Dios es la que te va a impartir fuerzas, es la que te va a dar el ánimo correspondiente para que en esta temporada de crisis, en esta temporada difícil, nosotros podamos estar en un conocimiento de paz, en una plenitud de paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por estos medios, te damos gracias por las redes sociales, cuando nos permites a través de ellas poder llevar la palabra, cuando tantos ministros, tantos hijos del reino nos podemos conectar a través del mundo para llevar una palabra direccional, una palabra de fortaleza, una palabra que traiga ánimo y que haga eco en cada conciencia, en cada lugar, de la posición que tú tienes para con tus hijos, que tú eres un Dios de misericordia, que tú eres un Dios que has decretado toda palabra de bendición y que nosotros nos sostenemos en esa palabra más que por encima de cualquier estadística, más que por encima de cualquier realidad, por encima de cualquier circunstancia. Hemos aprendido a caminar en tu verdad. Las realidades son presentes, las circunstancias son presentes, pero tu verdad es eterna, tu verdad permanece. Te pedimos que en esa verdad nosotros podamos caminar y que el tiempo y el espacio sean invadidos por esa verdad eterna para poder caminar confiando y creyendo de que tú tienes distinción y cuidado con tus hijos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias al Señor amado. Le habla el pastor Frankie Hernández. Es una gran bendición poder estar con ustedes conectados. Yo sé que ha sido un poquito difícil el proceso que hemos estado viviendo cada uno de nosotros. Saludo a los hijos de Nueva Dirección, saludo al pastorado que trabaja en conjunto con mi persona en Nueva Dirección. Estamos aquí desde la ciudad de Augusta, Georgia. Acabamos de regresar hace poco, ayer estuvimos regresando del estado de South Carolina, donde en estos procesos difíciles que nos ha tocado vivir, tuvimos que asistir a nuestra familia y tuvimos que allí pues estar en un momento de tristeza, en un momento de dolor, ya que no perdimos, sino nos desconectamos, porque entendemos que la muerte para los que estamos en Cristo no es la cesación de la vida, sino la introducción a una vida mejor. Y allí estuvimos compartiendo con nuestra familia, ya que nuestro suegro, que también pastoreaba en esa ciudad de Georgetown, South Carolina, pues fue a la presencia del Señor y estuvimos desde el domingo 15 impartiendo con la familia un tiempo de calidad, hablando palabras de esperanza y hemos estado fortalecidos por lo que el Señor ha hecho en nuestra familia. Enviamos una palabra de fortaleza y declaramos bendición sobre la pastora Carmen Rosario allá en Georgetown, South Carolina,
y sobre todo a la familia, mi esposa, y ha sido un poco difícil, pero ciertamente ha sido un acto de esperanza, de confianza, de regocijo, porque sabemos que el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Pero nos hemos tomado tiempo para impartir esta palabra porque creemos que hay que reaccionar a lo que es una crisis. Y la iglesia tiene una palabra de vanguardia, tiene una palabra para dar dirección, tiene una palabra para poder impartir las buenas nuevas de salvación, para poder hablar de la persona de Jesucristo y de alguna manera que nuestros corazones sean consolados, que seamos confortados y que tengamos ánimo ante cada uno de estos momentos que estamos atravesando. Cuando buscamos la palabra en Filipenses capítulo 4, versículos del 4 en adelante, quiero leer algunos versículos y tocar algunos pasajes de la Escritura en estos minutos que voy a estar hablando. Habla de regocíjense en el Señor, pero la última cláusula de ese texto es muy poderosa porque dice regocíjense en el Señor y háganlo siempre. Entonces siempre va por encima de cualquier circunstancia que podamos estar atravesando. Cuando habla de regocijo, supera el concepto de la felicidad, porque la felicidad puede ser algún tipo de experiencia que se nos dé por las circunstancias externas que estamos viendo. Cuando lo que te rodea te hace sentir bien, tú te sientes feliz. Pero el regocijo es una dimensión distinta, porque el regocijo es un fruto del Espíritu que es otorgado a aquellos que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, aquellos que hemos tenido el Espíritu de Cristo que nos gobierna, nos imparte lo que es regocijo. Y el regocijo nos hace sentirnos estables, nos hace sentirnos firmes, no importa cuál sea la situación que hemos estado atravesando. Por eso mucha gente nos pregunta, pero ¿por qué tú estás tan tranquilo? Y no se trata de que no estemos preocupados, no se trata de que no estemos conscientes de lo que estamos viviendo, pero sí podemos estar regocijados porque estamos confiados en que el Señor guarda, el Señor protege, el Señor no envía hijos a este mundo para abandonarlos. Él está en el control total y absoluto para poder sostener y poder bendecir a sus hijos. Entonces la palabra dice regocíjate en el Señor siempre. Ahora, otro de los textos que dice en el versículo número 5 dice su amabilidad sea conocida. La amabilidad es importante en estos momentos, mantener un espíritu amable, mantener una actitud afable, mantener una comunión los unos con los otros, que cuando podamos salir, si es que así se nos permite las circunstancias por cuestiones de emergencia, aquellos que no tienen sus restricciones, aunque entendemos que en casos como estos es mucho mejor que permanezcas en tu casa, pero cuando te expones o tienes algún tipo de contacto con alguien a la distancia, a través de las redes, es importante que puedas dar una palabra amable, que puedas dar una palabra que traiga una actitud confortable al corazón. Hay tantas acciones déspotas que a veces se nos dan por el estado de ánimo, a veces respondemos por la tensión, por el estrés que podemos estar viviendo, y es importante mantener la calma, es importante ser templados, es importante practicar la generosidad, la amabilidad los unos con los otros. Yo creo que en el momento de mayor crisis, en el momento de mayor abatimiento mundial, estuve buscando estadísticas y ya hemos sobrepasado los 100 días donde se ha decretado esta alarma del virus, y me he dado a la tarea de buscar algo muy importante, y es que los estudiosos en la psicología hablan del comportamiento de una sociedad y están en acuerdo que cuando la sociedad atraviesa una crisis de manera mundial, esto de alguna manera crea un cambio radical en la conducta de la gente. Y nosotros queremos impartirte hoy esta palabra para que tú aprendas a vivir en crisis, porque tenemos un prototipo, tenemos un ejemplo a seguir. Jesús vivió tiempos de crisis,
Mucha gente pregunta y dice, pero ese fue Jesús. Pero nosotros, sus hijos, tenemos a Cristo en nosotros. Habitamos en Él. Él nos ha tomado. Entonces necesitamos aprender a tener los padecimientos que hubo en Él, el comportamiento que hubo en Él. De alguna manera, ser templados, ser amables, tener paz, tener ese tipo de si así pudiéramos decirlo, seguridad que se conecta por medio de la fe, de que no importa lo que estemos atravesando, el Señor está a nuestro lado. Entonces, fíjate que diciendo el texto, dice que por nada, el versículo 6, por nada estemos afanosos. Esta palabra afán es muy importante porque voy a compartir contigo ahorita en Mateo capítulo 6, versículo 25, donde dice que no es bueno caminar en afán, que no es bueno caminar en ansiedad. ¿Por qué? ¿Por qué no es bueno? Porque el afán y la ansiedad de alguna manera producen división en la mente. La palabra afán o la palabra ansiedad en merismo significa mente dividida. Entonces, cuando nuestra mente está dividida, comenzamos a caminar en ansiedad, comenzamos a desesperarnos y en ansiedad y desesperación perdemos nuestra posición en Cristo, perdemos quiénes somos, comenzamos a orar por nuestra necesidad, pero no oramos desde nuestra posición. Entonces, cuando tú sabes quién eres en Cristo, cuando tú estás consciente de cuál es el estado presente en el que la iglesia está viviendo, las cosas pueden de alguna manera crear un conflicto en nuestras emociones. Y mira lo que dice, porque esto me llama mucho la atención. Dice esta escritura que es importante que aprendamos, escúchalo bien, que aprendamos a dar gracias a Dios en todo. Escucha bien, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice que aprendamos a dar gracias a Dios en todo, no por todo, pero sí en todo. Quiere decir que no estamos dando gracias a Dios por lo que estamos viviendo, pero sí estamos aprendiendo a dar gracias a Dios en medio de lo que estamos viviendo. Porque nunca nuestro agradecimiento a Dios puede escasear, nunca nuestra manera de adorar, de bendecir a Dios puede disminuir, aún en medio de este proceso que estamos atravesando. Entonces, mi objetivo en esta hora es hablarte una palabra de concientización, una palabra de fortaleza, una palabra de que te mantengas en el regocijo que te da el Espíritu, una palabra de que practiques amabilidad con toda la gente, una palabra de que no entres en ansiedad. Y para ello yo quisiera entonces, porque busqué esta definición, cuando vamos al diccionario y buscamos la definición de la palabra crisis, es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de una persona, de un asunto, de un proceso o de una cosa. Entonces, si estamos viviendo una crisis, si estamos atravesando una crisis, ¿qué haría Jesús en medio de una crisis? Eso es una pregunta muy poderosa, porque esto de alguna manera nos permite tener confianza y seguridad. Fíjate, en Mateo capítulo 8 nos habla de un pasaje muy conocido, y fue cuando Jesús en algún momento, Marcos capítulo 8 nos habla cuando Jesús se enfrentó a una crisis y habla de una necesidad de un pueblo. Habla de la necesidad de 4,000 personas que necesitaban ser alimentadas. O sea, hay 4,000 personas que están careciendo porque les falta el alimento, porque les falta el sustento, porque les falta el medio de sobrevivencia. Y Jesús se encuentra frente a esta necesidad. Es una crisis tener tantas personas y no tener un recurso para poder proveerles el alimento básico y hacer que esas personas se mantengan en subsistencia. Entonces, vamos a ver ciertas cosas que hizo Jesús, porque creemos que esto ciertamente fue una crisis. Lo primero que Jesús hizo fue que llamó a sus discípulos y les habló de la compasión que él sentía. Yo quiero que tú entiendas que por lo que estás atravesando, el Señor se compadece de ti. El amor de Dios está presente para ti, para los tuyos. Por eso es que tenemos que ser solidarios. Estamos orando por tanta gente
que de alguna manera ha sido tocada por el deceso de algún familiar, vidas que están al punto de la muerte, vidas que están siendo hospitalizadas y que no saben si van a volver a sus hogares, personas que han perdido familiares queridos, y todas estas cosas de alguna manera han provocado una gran crisis y alguien tiene que entrar en una acción de compasión. Estamos orando para que la fortaleza del Señor sea sobre los corazones a nivel mundial de tantas personas que han sido trastocados por esta crisis. Ahora, yo quiero que veas este punto, porque dice que Jesús, viendo la necesidad de esto, llamó a los discípulos y les dijo: vamos a hacer algo. Necesito en estos momentos que ustedes sigan unas instrucciones. Y las instrucciones son, en primer lugar, que toda la gente se recueste, que toda la gente pueda descansar. Yo creo que esta palabra es muy importante porque recostarse implica, en primer lugar, es una instrucción. Yo creo que hay ciertas instrucciones que están siendo impartidas y es muy importante que nosotros podamos no hacer caso omiso a esas instrucciones, sino que podamos seguir las instrucciones al pie de la letra, que podamos responder con diligencia, que podamos ser obedientes. Pero esta instrucción que se da es de recostarse, y recostarse implica descansar, implica tener reposo. Yo creo que el Señor es nuestro descanso, el Señor es nuestro reposo. En Él podemos estar confiados, en Él podemos estar seguros. Las personas que nos están viendo, que nos están escuchando a través de esta palabra, pida al Espíritu Santo que te permita entrar en ese reposo, que te permita entrar en ese descanso, porque tener paz, esa palabra paz, nos da paciencia en medio de este proceso. Y la paciencia es eso mismo, conocimiento de paz, paciencia. Entonces tú puedes estar seguro de que esperando en el Señor, tú puedes descansar. Cuando Jesús entró a la barca, uno de los problemas más difíciles en medio de aquellos que tenían una palabra de parte de Dios era poder enfrentar las tempestades y las tormentas que se estaban dando en su entorno. Y por esa razón dice la Biblia que Jesús habló a los discípulos y les dijo: hombres de poca fe, no podemos perder de perspectiva que yo estoy aquí con ustedes. Entonces eso es muy importante. Jesús descansó. Dice la Biblia que Jesús estaba durmiendo en la barca. Jesús estaba descansando en la barca mientras los discípulos estaban confundidos por la tempestad. Una de las cosas que necesitamos entender es que cuando tenemos una palabra de Dios en nuestra vida, lo primero que vamos a tener que hacer es que esa palabra nos va a llevar a un descanso. Esa palabra nos va a llevar a estar confiados y seguros de que el que habló nos va a guardar, nos va a bendecir, nos va a cuidar, va a estar con nosotros y no nos va a desamparar. Por esa razón queremos que en medio de esta tempestad, que en medio de esta crisis que estamos viviendo, tú puedas tener reposo, tú puedas tener descanso, tú puedas tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En segundo lugar, Jesús dio gracias. Eso es muy importante, muy importante. Por eso te digo ahorita, dar gracias no por todo lo que te está pasando, sino en medio de todo lo que estás viviendo. Cuando podemos dar gracias a Dios, estamos declarando que por encima de lo que estemos atravesando, Dios es soberano, Dios tiene el control y Dios merece que para nada perdamos de perspectiva la adoración que debemos de darle a Él. Entonces es el momento para que unamos nuestras familias, es el momento para que nuestros hijos, nuestras generaciones se puedan reunir y podamos juntos dar gracias al Señor. Podamos dar gracias al Señor por la vida. Podamos dar gracias a Dios en medio de tanta situación difícil porque nos permite de alguna manera el poder ahora estar más unidos que nunca. Entonces eso es muy importante porque el agradecimiento a Dios por todo de alguna manera produce beneficios. Cuando damos gracias por todos los beneficios que hemos obtenido, estamos diciéndole a Dios, por encima de todo lo que negativamente pueda venir a nuestra vida, tú siempre has sido bueno
y no vamos a dejar de darte gracias. Entonces, el tercer punto es, dice que el Señor mandó a recostar la gente, dio gracias por lo poco que había y lo bendijo. Eso es muy importante. Esa palabra bendición es sumamente significativa para la vida de la iglesia, porque bendición implica decir bien, implica hablar correctamente, implica entender que nosotros tenemos en nuestra boca, en nuestra lengua, la autoridad para poder hablar, para poder decretar una palabra, y la palabra que hablemos debe de ser la palabra correcta. La palabra que salga de nuestra boca debe de ser una palabra con bendición. No podemos decir mal, no podemos conectarnos simplemente a los medios noticiosos y empezar a hablar el mismo lenguaje. Necesitamos sí ser realistas, ver cosas que están sucediendo, tomar las medidas correspondientes, pero el lenguaje de los hijos de Dios tiene que ser un lenguaje diferente, tiene que ser un lenguaje de bien decir, tiene que ser un lenguaje de hablar bendición, de hablar vida, de cambiar las cosas que se dicen de manera negativa para traer pánico, para traer temor, para quitarnos el gozo y transformar todo esto en un cántico de bendición, en un decreto de bendición. Entonces, eso es importante que nosotros no perdamos el carácter, que no perdamos nuestra autoridad, que como hijos de Dios estemos esperanzados en el Señor. La palabra de Dios declara que estas señales finales son principios de dolores, que vamos a estar atravesando por momentos muy difíciles, donde habrán guerras, rumores de guerra, pestilencia, hambres, donde estaremos pasando por procesos muy difíciles. Pero sobre todas estas cosas, nosotros necesitamos entender que la palabra de Dios nos da una exhortación, y es que nuestra redención está cerca, que podamos mantener nuestra cabeza erguida, que podamos mantener nuestra identidad como hijos de Dios, que no bajemos nuestra guardia, que seamos una voz de esperanza, una palabra de fe, una palabra de convicción, una palabra que traiga ánimo a nuestra casa, que traiga ánimo a nuestros hijos, que traiga ánimo al mundo entero, que como usted ahora tome las redes sociales, usted pueda escribir pensamientos que en realidad puedan sopesar por encima de cualquier tragedia, no añadir dolor, no marcar a la gente con palabras que no sean edificantes. Entonces es muy importante que nos motivemos, que nos alentemos. No sabemos qué tiempo va a durar este proceso, pero sí sabemos que Dios tiene el control, sí sabemos que de alguna manera esto va a tener una finalización. La iglesia del Señor va a seguir clamando. Recuerde que necesitamos de alguna manera volver a congregarnos, pero mientras no podemos congregarnos, podemos seguir ejerciendo nuestra función como iglesia. La iglesia va a congregarse, pero está claro que somos nosotros la iglesia. Entonces sigamos fortaleciéndonos, sigamos estableciendo iglesias fuertes en nuestra casa. Hagamos como lo hacía la iglesia primitiva en sus comienzos, y nos marcaron ese ejemplo, partiendo el pan, hablando la palabra, estableciendo esa declaración en nuestros hogares. Eso es muy importante, porque la marca del distintivo está sobre nosotros. La sangre de Cristo está sobre nuestra vida, y necesitamos continuar declarando este tipo de palabras que de alguna manera traen esperanza. Aprovechemos estos medios para traer un mensaje de buenas nuevas. Nunca podremos dar a conocer una buena nueva si no hay una mala noticia. Y ahora hay una mala noticia que trae crisis a nivel mundial. Yo creo que es muy bueno que podamos impartir una buena noticia a nivel mundial. Es que Cristo es el medio de salvación, que Cristo es el único camino para poder llegar al Padre. Hablarle a la gente de cómo poder garantizar nuestra salvación, la cual es la que nos va a permitir vivir en vida eterna. La vida eterna es conocer al Hijo. Por lo tanto, si tienes al Hijo, ya tienes la vida eterna, aunque tu cuerpo físico deje de existir, aunque por alguna situación haya algún deceso. Nosotros creemos que nuestra vida eterna está garantizada. Entonces, hablemosle al mundo
que la gente pueda escuchar, que la gente pueda entender que Cristo en nuestro corazón es la garantía de paz, es la garantía de regocijo, es la garantía de reposo, es la garantía que nos permite dar gracias a Dios en medio de todas las cosas, aunque no por todas las cosas. No estamos dando gracias a Dios por el coronavirus, pero estamos dando gracias a Dios en medio de esta pandemia. No estamos dando gracias a Dios por el deceso de mucha gente, pero estamos dando gracias a Dios porque sabemos que la mano de Dios está con nosotros, que no nos va a abandonar, que Dios es un Dios que trae consuelo a tu corazón, que trae paz a tu vida, que trae provisión en medio de tu necesidad. Oremos por nuestro gobierno, oremos para que se tomen las medidas correspondientes, las acciones correctas. Oremos para que el gobierno soberano de Dios sea establecido y de alguna manera podamos entender que en medio de lo que atravesamos podemos estar confiados. Quita el afán, quita la ansiedad. Recuérdate, mientras estés ansioso, tu mente va a estar dividida. Mientras tu mente esté dividida, no vas a poder prevalecer en tu posición en Cristo. Tu posición en Cristo es primordial. Y te hablo de tu mayor posición sobre la faz de la tierra, que es ser hijo de Dios. Dios guarda a sus hijos. Su misericordia y su amor están sobre nosotros. Y no vamos, en medio de esta crisis, a contemporarizar con el temor, con la duda, con la aflicción, sino que en medio de toda esta desesperación no vamos a perder la calma y vamos a estar confiados. Yo quiero orar en esta hora, todas las personas que se han conectado, todas las personas que de alguna manera entienden que todas las palabras que han estado recibiendo a través del Facebook Live, diferentes ministros, diferentes hijos, diferente gente que con un corazón dirigido por el Espíritu han estado proyectando palabras de bendición, han estado hablándole a sus congregaciones, pero también han estado hablándole al mundo entero, porque este medio social nos permite hablarle al mundo entero. Entonces yo quiero ahora, desde la sala de mi casa, impartirte una palabra a través de la oración, porque entendemos que la oración y la palabra de Dios no está presa. Entonces vamos a enviar esta palabra de reposo, vamos a enviar esta palabra de agradecimiento, vamos a enviar esta palabra de bendición. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios de toda carne, porque tú eres el Dios que guardas nuestras vidas, porque entendemos, Señor, que en medio de cada caos, de cada crisis, de cada dificultad que podemos enfrentar, nuestra posición en ti nos hace ser victoriosos y nos permite caminar entendiendo que tú guardas a tus hijos. Creemos que en medio de actitudes de crisis y desastre nos ubicamos en una posición diferente. Hablamos vida, hablamos bendición. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Lo creemos en esta hora, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habló el pastor Frankie Hernández y esperamos que de alguna manera estas palabras puedan bendecirte. Puedes compartir este mensaje con otras personas y puedes de alguna manera conectarte, seguir orando, porque sabemos que tú y los tuyos están amparados por el Señor y nada ni nadie podrá tocar tu vida. En el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Dios les bendiga a todos.